Bienvenidos a todos, muy lindo verlos, estar con ustedes otra vez y queremos darte la bienvenida y hacerte saber que estamos muy contentos de que estás acá para escuchar de la palabra de Dios y también para cantar Juana. y glorificarlo. Así que antes de eso vamos a empezar la reunión orando y le voy a pedir a Vicky que ore por la reunión de esta mañana, dando gracias a Dios por su palabra y que podemos seguir juntándonos de esta manera. Entonces, Vicky. Oramos. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque podemos juntarnos a pesar de la situación que estamos viviendo. Vos seguís con nosotros y nosotros podemos seguirnos juntando con los hermanos mediante Zoom o otras plataformas. Te agradecemos porque tú sigues con nosotros en los tiempos difíciles y te agradecemos una vez más por la posibilidad de alabarte y de adorarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Vicky. Ahora vamos a cantar una alabanza recordándonos de la maravilla que es la palabra de Dios. Y bueno, esta semana me acordé de una cita que escuché una vez que va así. Dice, si querés escuchar a Dios hablar, lee tu Biblia. Si deseas escuchar a Dios hablar en forma audible, lee tu Biblia en voz alta. Y es gracioso, pero también es verdad, ¿no? Muchas veces pensamos, yo quiero escuchar a Dios hablar. Por favor, Dios, una vez quiero escucharte. Y damos gracias a Dios porque siempre contesta esa oración. Tenemos el privilegio, ¿no? de escuchar la voz de Dios y de ver el corazón de Dios cada vez que leemos nuestra Biblia. Es increíble si paramos para pensar sobre eso, pero ahora, pensando en eso, le voy a pedir a Walter que comparta su pantalla para alabar a Dios a través de esta alabanza, dando gracias a Dios por su palabra. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la
la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Muchas gracias, Walter. Como decía la alabanza, cuando el trabajo nos falla, cuando nuestros amigos o hermanos nos fallan, cuando nuestro esposa o esposo nos falla, cuando la economía nos falla, cuando nuestra salud nos falla, la palabra de Dios nos sostendrá. Amén, ¿no? Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Sin la palabra de Dios estamos en la oscuridad y gracias a Dios su palabra nos muestra que Cristo es el camino. Vemos eso en Juan 14:6, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nosotros no podemos tener una relación restaurada con el Padre, sino por creer en Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, prepárense porque esta alabanza tiene mucha energía, así que por favor, si quieren tronar los dedos o aplaudir, excelente, bienvenidos. Entonces, toda la gloria de Dios. Walter, adelante. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré.
Excelente, muchas gracias, Walter. Solo en Cristo hay salvación y no hay condenación. Qué bendición. Y por tanto, nuestra respuesta es adorarlo y glorificarlo a Él. Él es digno de nuestra alabanza. Él nos creó para darle gloria. Entonces vamos a cantar una alabanza más. Y este coro se llama Venid, glorificad a Dios. Eso es una llamada a la acción. Entonces, con eso en mente, vamos, iglesia, vamos a glorificar a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Gracias, Walter. Bueno, le damos toda la gloria a Cristo porque Él es nuestro Salvador. Y ahora David va a compartir el mensaje de esta mañana, pero antes de eso, le voy a pedir a Yuri que ore por el mensaje, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que guíe a David durante el mensaje. Y también por los niños de Isabela, Vicky, Sofi, bueno, son un poco más grandes, pero también Santi, Juanita, Victoria y Sami. Entonces queremos recordarles hoy el Día del Niño
y orar a Dios por ellos. Entonces, Yuri. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial en que todos unidos en la unidad del Espíritu, Señor, hemos podido venir juntos a alabarte, a darte la gloria y honor en este momento de alabanza, de gozo, Señor, por este día que nos podemos reunir. Tú eres un Dios soberano, un Dios omnipresente, aunque estemos distantes en el cuerpo, Señor, estamos en un solo espíritu y venimos todos delante de ti, ansiosos, Señor, deseosos de escuchar tu palabra, de recibir ese pan vivo, Señor, que nos da vida. Gracias, Señor, por este privilegio de poderla escuchar, no importa los tiempos ni las circunstancias. Gracias, Señor, por haber inclinado el corazón de nuestro pastor, Señor, a preparar este mensaje. Prepara tú ahora, oh Señor, el corazón de cada uno a través de tu Espíritu Santo, para que cada uno pueda recibir esta palabra viva, Señor, viva y eficaz, que haga su obra, Señor, en cada uno de nosotros, su obra, la obra transformadora que nuestro Cristo, Señor y Salvador, hizo por nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio. También te queremos dar gracias, Señor, por darnos a una manada de niños, Señor, una manada de niños en nuestra iglesia, pequeños, hermosos, que nos están haciendo gozar, reír, Señor, y sobre todo tener la referencia, Señor, de lo que tú querías cuando dijiste que fuésemos como niños para entrar a tu reino. Gracias por este privilegio. Te pedimos, Señor, que los bendigas, los guardes, los acompañes en todo momento. Que de tu mano, Señor, los lleves por todo el camino que has trazado para cada uno de ellos y que como padres y abuelos, Señor, podamos seguir instruyéndolos en tu sana doctrina. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Yuri. Y ahora vamos a darle el lugar a David para el mensaje de esta mañana. David. Muy bien, buenos días, hermanos. Cuando nosotros vamos caminando por la vereda en algún lugar, acá en Capital Federal es muy difícil encontrar una casa con una reja y que tenga un cartel que diga cuidado con el perro. Alguna vez lo habremos visto de todas maneras, ¿no? Alguna vez vamos caminando por una vereda y vemos un cartel que dice cuidado con el perro. Pero pocas veces le prestamos atención, porque decimos, está detrás de la reja, no pasa nada. Pero ¿qué sucedería si en lugar de que el cartel diga cuidado con el perro, diga cuidado con el lobo? Ahí prestaríamos un poquito más de atención, porque ¿quién ve un lobo todos los días? Nadie. Es más, nos daría curiosidad a ver cómo es el lobo. Saben que la Biblia vez tras vez nos dice que tengamos cuidados con esos lobos que vienen vestidos de oveja. La diferencia entre un lobo y un león, por ejemplo, es que el león mata por hambre y come lo que necesita y no vuelve a matar. La diferencia con el lobo es que el lobo, una vez que mata por hambre, cuando siente la sangre en su boca, desea seguir matando por solo placer de matar. Y así también en la iglesia primitiva hubieron falsos maestros que fueron de alguna manera comparados con los lobos. Y saben que hoy en día también hay falsos maestros que son lobos vestidos de oveja. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y por eso es que el apóstol Pedro, cuando nos enseña acerca de las verdades fundamentales del cristianismo y el desarrollo de la fe, de alguna manera lo que procura es sostenidamente mantener alerta a la iglesia, pero con doctrina bíblica. Eso es lo fundamental, que siempre la iglesia pueda desarrollarse como cuerpo de Cristo, como el ente sobrenatural que es, con base bíblica, con doctrina bíblica y no con mandamientos de hombres. Para ello vamos a comenzar este estudio esta mañana, el segundo, y tiene que ver con estas verdades fundamentales del cristianismo. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Voy a compartir pantalla y de esa manera vamos a compartir entonces juntos la enseñanza, ¿sí? Muy bien.
Muy bien, ahí tenemos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el estudio en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar en esta mañana, versículos 16 al 21. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de una de las verdades fundamentales del cristianismo y tenía que ver con lo que decía Pedro en el capítulo 1, ¿sí? A título de introducción, nada más, a título de introducción, leo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si nosotros queremos dejar memoria de nuestras experiencias, de nuestra vida, de lo que queremos transmitir, tenemos que escribirlo. Por eso el apóstol Pedro no quedó solo en una enseñanza oral, sino también lo dejó escrito, plasmado en lo que nosotros hoy llamamos Biblia. Recordamos entonces la verdad fundamental que vimos el domingo pasado, tenía que ver con que somos participantes de la naturaleza divina. Vos y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos participantes de la naturaleza divina. Eso era algo maravilloso. Y para poder mantenernos de manera activa en esa naturaleza divina, decíamos, para que el carácter imitable de Dios esté en mí, lo que tiene que ver con la benignidad, con la bondad, lo que tiene que ver con la verdad, vivir en verdad, hablar verdad, vivir verdad, lo que tiene que ver con la honestidad de Dios, lo que tiene que ver con la justicia de Dios, en esa naturaleza divina de Él, yo y vos tenemos que poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio en añadir a nuestro diario andar, a nuestro diario vivir, que significa nuestra fe. A nuestra fe tenemos que poner empeño y esfuerzo para añadir virtud. Eso lo decíamos el domingo pasado y desarrollamos cada uno de estos términos. A la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y lo vimos de manera práctica, de manera doméstica. Ahora, nosotros vamos a encontrar que esos son los elementos necesarios para poder disfrutar de esa naturaleza divina con el sentido de ser ejemplo a las personas que no tienen esa naturaleza divina. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Un día nosotros fuimos iluminados por el poder y la cruz de Cristo para ser de bendición a otros, para ser como una antorcha para la vida de los demás. Vamos a encontrar nosotros también, entonces en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, siguiendo con este estudio de los fundamentos y verdades fundamentales del cristianismo, que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, y vamos a ir desarrollando y compartiendo, ¿sí? Dice el versículo 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjense un detalle interesante. El apóstol Pedro dice que él vio con sus propios ojos la majestad de Jesucristo. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vamos a hacer un paréntesis acá.
Resulta que el apóstol Pedro conocía que ya habían falsos maestros, ya habían lobos que estaban vestidos de oveja. El apóstol Pedro encontró entonces que en la iglesia primitiva se estaba corriendo el riesgo de que se metieran doctrinas falsas. Por eso es que el apóstol acá nos enseña acerca de que él es apóstol como también lo fueron sus compañeros que son los discípulos de Jesucristo. Cuando nosotros encontramos acá que el apóstol Pedro dice y expresa que él vio con sus ojos a Jesucristo, que él oyó la voz que venía del cielo, y esto fue en la transfiguración en el Monte Santo, cuando oyeron de manera práctica y audible esa voz de Dios, y eso es lo que hace de los discípulos apóstoles. La característica del apóstol nosotros vamos a encontrar en Primera de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Ahí vamos a encontrar las características del apóstol verdaderamente bíblico, sostenido con la palabra de Dios, y tienen características que son inherentes únicamente a los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahí habla la clara evidencia de que Él estuvo con el mismo Señor Jesucristo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Interesante el desarrollo que hace el apóstol Juan acerca de las características del apóstol. Entonces, hoy, si se nos aparece alguien y nos dice, yo soy apóstol, tiene que tener estas evidencias. Haber estado con Jesucristo, haber visto a Jesucristo, haber oído con sus propios ojos las enseñanzas de Jesucristo, haber tocado a Jesucristo. Si no es así, entonces ahí hay un falso apóstol, y es muy claro, y es necesario que nosotros, hermanos, como Iglesia de Cristo, procuremos fortalecernos en la fe y en la enseñanza doctrinalmente bíblica para estar atentos contra los falsos maestros, y este era el propósito de la carta del apóstol Pedro. Que nuestro estilo de vida, hermanos, esté de acuerdo con el carácter de Dios, que nuestro estilo de vida esté de acuerdo con la naturaleza divina de la cual somos partícipes cada uno de los que dijimos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones. Y eso nos lleva a nosotros a ser lumbreras en el mundo. La palabra de Dios es evidente en mi vida cuando la puedo practicar, cuando otros pueden leer la palabra de Dios en mi vida. Seguimos un poquito más abajo. Vamos a encontrar entonces acerca de lo que decía el apóstol Pedro, Jesucristo viene pronto, porque decía en el versículo 16, no os hemos dado a conocer el poder de Cristo, ni la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, algo que el apóstol Pedro va a insistir en que Jesucristo viene pronto. Y cuando habla de que Jesucristo viene pronto, en este contexto habla de la segunda venida de Cristo. Pero para que haya segunda venida de Cristo, antes tiene que suceder el rapto. Por eso también nosotros vamos a encontrar que en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vamos a leer ahora segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el mismo apóstol, en la misma carta, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, Dios desea que cada uno de nosotros podamos manifestar nuestra esperanza en ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva se saludaba con el saludo de Maranata. Maranata es Cristo viene. Y vos y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a ese momento que no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser en un momento en el cual nosotros no nos demos cuenta,
pero va a ser en un momento dispuesto por Dios y es algo inminente. Nosotros como hijos de Dios decimos peregrinos en la tierra. Vivimos en la tierra, pero no somos de acá, porque nuestra morada celestial es donde nuestro Señor Jesucristo nos está esperando y está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Por lo tanto, como peregrinos, ¿vivimos con los pies en la tierra? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Trabajamos, nos desarrollamos, estudiamos, avanzamos, tenemos proyectos, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento tiene que estar en ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. No nos imaginamos nosotros ir de viaje a algún lugar y de pronto en medio de la ruta vemos un paisaje maravilloso. Y decimos, qué lindo sería tener una casa en este lugar, donde hay montañas, donde hay árboles, donde hay agua cristalina. Pero en medio de un viaje de vacaciones, no se nos ocurriría quedarnos ahí y hacer una casa. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Lo mismo sucede con nosotros y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Estamos de paso. Entonces, la preeminencia en mi corazón y en mi pensamiento tiene que ver con esta verdad fundamental. Jesucristo viene pronto. Y Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él más bien es paciente, porque desea que todos vengan al arrepentimiento. Segunda verdad fundamental, Jesucristo viene pronto. La primera, somos participantes de la naturaleza divina. La segunda, somos participantes de la naturaleza divina, por lo tanto, Cristo viene pronto a buscarnos, porque somos sus hijos, participantes de esa naturaleza divina. Seguimos con Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, y dice su palabra lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Pero, ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá encontramos, hermanos, tantas verdades teológicas que tendríamos que pasar horas y tal vez días tratando de desmenuzar cada uno de estos términos, y realmente hay mucha profundidad en todo esto. Ahora, como iglesia tenemos que rescatar algo que sea muy práctico para nosotros. Dice el apóstol, tenemos la palabra profética. Fíjense que viene hablando de el poder de Jesucristo, viene hablando de la venida del Señor Jesucristo, viene hablando de que Él estuvo en el Monte Santo en ese momento de la transfiguración. Y ahora como que pareciera que da un cambio en cuanto al mensaje. Y dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Entendamos, hermanos, que esto se escribe años después de que viene Jesucristo a la tierra. Y nosotros estamos hoy en pleno siglo XXI, en plena pandemia también. Esto se escribió, si se quiere, en el año seguramente 65, 70 después de Cristo. Entonces la Biblia como tal, como nosotros la tenemos hoy, no existía. Entonces, ¿qué quiere decir con que tenemos la palabra profética más segura? Y sí tiene que ver con el Pentateuco, con la ley, sí tiene que ver con los profetas, sí tiene que ver con eso. Pero la Biblia no fue canonizada hasta el año 350 aproximadamente después de Cristo. ¿A causa de qué? A causa de la proliferación de pseudos maestros, pseudos apóstoles, evangelios apócrifos, profetas apócrifos, que se desvirtuó tanto todo que fue necesario entonces canonizar la Escritura, canonizar la Biblia, y no fue eso hasta el año 350 aproximadamente después de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro? Tiene que ver que las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Tiene que ver que la palabra de Dios que expresa y contiene las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y necesitamos estar atentos a esas profecías en el Antiguo Testamento para conocer lo que está sucediendo ahora sí en el Nuevo Testamento. Y eso tiene que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder mantenernos continua y sostenidamente encendidos por esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes a esas personas que están viviendo en la oscuridad. Y nosotros necesitamos entonces, gracias a Dios, gracias a esa bendición que tenemos de contar con la Biblia. No necesitamos ir a otro lugar más que a la palabra de Dios para encontrar lo que nosotros llamamos enseñanzas acerca de la fe, y esto podemos titular como doctrina bíblica. Versículo 20 dice, pero entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios. Y eso significa para equiparnos como hijos de Dios. Seguimos un poquito más abajo. Vamos a encontrar entonces que la tercera verdad fundamental es que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios. Para nosotros, decir que la Biblia entonces es verbal y plenaria, alguna vez lo habrán escuchado, tiene que ver con esto de estar atento a esa antorcha, a esa luz que ilumina nuestros corazones, que es la guía para vivir cada día delante de Dios. Vamos a desarrollar esto. La Biblia es verbal y plenaria y para nosotros es doctrina. Primero, ¿qué significa doctrina? Muchas veces nosotros hablamos de la doctrina bíblica. ¿Qué es doctrina? Bueno, doctrina tiene que ver con verdades y enseñanza cristiana transmitidas, y eso tiene que ver con cómo conceptúo la verdad de Dios y cómo enseño la verdad de Dios. Cómo conceptúo la verdad del Evangelio y cómo enseñamos la verdad del Evangelio. Cómo conceptuamos la verdad de la salvación y cómo enseñamos la verdad de la salvación en esta plataforma cristiana. Tiene que ver con toda la teología basada en la palabra de Dios. No tiene que ver nada con mandamientos humanos, ni con formas humanas, ni con cuestiones culturales. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar muchísima atención, hermanos. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar doctrina bíblica, y en la Biblia también vamos a encontrar cuestiones culturales que expresa la Biblia. Y tenemos que ser muy celosos en la manera de interpretar esto, porque de pronto, si no interpretamos bien la verdad bíblica y no la enseñamos bien a la verdad bíblica, podemos estar desvirtuando el concepto bíblico acerca de una cuestión cultural y la hacemos doctrinal. La verdad que el Evangelio es de salvación y de libertad en Cristo. Nosotros tenemos que vivir como alumbrados por Dios, con libertad en Cristo y no esclavos de preconceptos y conceptos humanos. Por eso, cuando decía en el inicio, cuidado con los lobos, porque hay muchas personas que imparten su enseñanza, su concepto, desde su formación, desde su bagaje de experiencia. Pero la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Y la enseñanza cristiana tiene que ser transmitida con tanta veracidad, porque si no corremos el riesgo de tergiversar la palabra de Dios. Y esto era lo que el apóstol Pedro deseaba, que la iglesia tuviera fortalecimiento en la fe y en la enseñanza. Y podemos decir, encerrando fe y enseñanza, doctrina. Conocer bien la doctrina bíblica para no caer bajo esos falsos maestros. La Biblia es suficiente para nosotros en cuanto a la enseñanza. Decimos entonces que para nosotros la Biblia es verbal y plenaria, es doctrina,
entendemos que la Biblia es verdad y enseña los valores cristianos y es verbal. ¿Por qué? Porque Dios inspiró, Dios sopló, Dios guió a los autores a escoger las palabras. Ahora, no hizo un dictado Dios, porque si no se imaginan que todos los versos de la Biblia, todos los versículos de la Biblia, todos los libros de la Biblia serían muy iguales, muy similares. Sin embargo, si bien Dios guió, Dios inspiró, Dios sopló a los autores de la palabra de Dios, no les dictó lo que tenía que hacer. Sí los guió, y eso significa que no anuló las personalidades. Y eso lo podemos encontrar de manera aún graciosa en la Biblia. Dios no anuló personalidades. Fíjense que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Gálatas y les dice: ¡Oh, Gálatas insensatos! Y miren con cuán grandes letras escribo, desearía estar ahora allá. ¿Se imaginan a Pablo? Sacadísimo. Y Juan dice: oh, amados míos, no se desvíen. Y Pedro, de alguna manera, pone un límite entre no seamos tan así. Y Pedro pone un límite ahí y dice: hermanos, entendamos esto. Ya sé que saben estas cosas, dice el apóstol Pedro, pero ¿saben qué? No viene de más recordarlas, hermanos, para no perder de vista el enfoque nuestro como hijos de Dios. Decimos que es verbal entonces porque Dios inspiró, sopló, guió a escoger a los autores esas palabras, pero no les dictó lo que tenían que escribir. Y también decimos que es plenaria porque está plenamente la verdad del Creador. Dios se expresa desde el punto de vista geográfico. El mundo es redondo porque ya la Biblia antes los decía, los científicos después lo verificaron. El conocimiento científico, el cuerpo humano, Dios ya eso lo tenía todo desarrollado. El aspecto moral, el aspecto higiénico aún, en las relaciones, Dios ya tenía todo eso de antemano preparado y lo expresa en la palabra de Dios. Y podemos encontrar incluso cuestiones que tienen que ver con el conocimiento absoluto de Dios expresado en la palabra de Dios. Podemos encontrar, además de esos datos científicos, esos datos históricos expresados en la Biblia que después fueron respaldados por justamente esos conocimientos científicos. Esto hace, hermanos, que la Biblia es infalible. ¿Qué significa? No tiene faltas. Es inerrante. ¿Qué significa? No tiene error, porque es palabra de Dios. Es indispensable para el desarrollo de la fe. Entonces nosotros acá vamos a encontrar el tercer elemento de la verdad fundamental y tiene que ver con que la Biblia es verbal y plenaria. Esto, hermanos, tiene que quedar grabadísimo en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. La Biblia para nosotros es verbal y plenaria. Tenemos que entender también que la segunda verdad fundamental es que Cristo viene pronto. Él viene pronto a buscarnos. Y nosotros, sus hijos, somos peregrinos. Vivimos en la tierra, pero con el corazón y el pensamiento en el cielo. No significa que no tenemos que trabajar. No significa que no tenemos que estudiar. No significa que no tenemos que proyectarnos. No significa nada más que estar pensando que un día Cristo viene a buscarnos, porque Él va a venir a buscarnos. Y recordar, la primer verdad bíblica que estudiamos fue que somos participantes de la naturaleza divina. Y me gustaría terminar leyendo lo que decía el apóstol Pedro. Por esto, hermanos, no os dejaré recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No dejamos de insistir en esto, hermanos, de que necesitamos vivir como participantes de la naturaleza divina que somos, recordar que Jesucristo viene pronto. ¿Estás esperando ese encuentro con Jesucristo? ¿Estás preparando tus valijas espirituales para encontrarte con el Señor Jesucristo y estar en la gloria de Cristo? Y tenemos que tener presente que la palabra de Dios es nuestra lumbrera a nuestro camino. Es una lámpara que va ahí alumbrando para que en medio de la oscuridad nosotros seamos luz en el mundo y que otras personas deseen, ansíen, anhelen
vivir en la luz en la cual nosotros vivimos. Versículo 13, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, decía el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, y cada uno de nosotros en breve vamos a abandonar este cuerpo, pero también, versículo 15, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memorias de estas cosas. Maravillosa es la palabra de Dios. Animémonos, hermanos, unos a otros, en que Cristo viene pronto, en que somos participantes de la naturaleza divina. Vivamos con ese concepto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y que la palabra de Dios para nosotros es doctrina, y que la palabra de Dios es verbal y plenaria, y que por medio de ella cada uno de nosotros somos instruidos, enseñados y también guiados. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, una vez más, Señor, dando gracias por tu palabra, gracias porque permitís que estemos, Señor, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, la Grey, los miembros del cuerpo de Cristo, Señor, reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Ruego para que en cada uno de nuestros corazones, Señor, el Espíritu Santo manifieste, Señor, estas verdades a cada instante, cada día, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que cada día, Señor, podamos añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y así, Señor, alentarnos unos a otros a vivir en ese amor fraterno, en unidad en Cristo, como cuerpo de Cristo que somos, y miembros los unos de los otros, esperando ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, y también teniendo presente que tu palabra es para nosotros lumbrera, como cantábamos al principio, Señor. Tu palabra para nosotros es lo que necesitamos cuando estamos en el desierto, es agua. Cuando estamos con hambre espiritual, es el mejor alimento. En Cristo Jesús oramos. Amén.